Hace casi 2 años hablé sobre Johnstone, una secta religiosa que, obviando su culto a la personalidad, finalizó con el asesinato de un congresista guyanés y ocasionando el suicidio masivo jamás visto. 914 personas, entre ellas niños y ancianos. Quizás no es el primero ni el último, y ni modo, porque tampoco es el peor. En este video expondré uno más mortífero que, si llevas el atrevimiento de mirarlo hasta el final, te darás cuenta de algo interesante. Secta ugandesa que, aprovechándose del malestar del mismo país donde se fundó, llegó a finalizar con la cifra de homicidios más alta de la historia. 1000 personas de todas las edades. ¿Qué pueden ser capaces de hacer un conjunto de líderes trastornados? Y eso con el fin de defender sus creencias. Bueno, prepárate, porque verás esta duda ser respondida. Todo comienza con Joseph Kikwetere. Nació en 1931, pero los registros de su vida no son claros. Vivió en una familia cristiana que se caracterizaba por ser piadosa, amén de poseer unos estándares que, para ese país, son de gente rica. Quizás vivencias pasadas o el mismo contexto donde vive, pero es bien sabido que él tenía una salud mental deficiente. En 1960 se casó y 20 años después se postuló para un cargo político mientras gozaba de tierras que pudo usar para fundar una escuela en su nombre. Aún así, fracasó en todo sentido. En aquellos tiempos, Uganda vivía en constantes conflictos bélicos, políticos y religiosos, epidemias de VIH que solían ser letales y guerras civiles que dejaron a una población desesperanzada, tanto que no podían permitirse tener suficiente fe al cristianismo, lo que suponía una crisis existencial. Esto mismo llevó al auge de numerosos cultos religiosos y grupos que desataron y desatan en la actualidad violencia y sufrimiento de la gente del país. Entre ellos estuvo Joseph Kikwetere. Tuvo una visión sobre la Virgen María en el 1984, proclamando el apocalipsis tal y como la conocemos. Esto pasaría sin pena ni gloria si sus compañeros no hubiesen coincidido con lo mismo. Por supuesto, se dieron cuenta que podrían llevar a cabo una misión importante: transmitir el mensaje del fin del mundo y salvar a la población ugandesa de caer en las brasas del infierno una vez la civilización perezca. Por lo que, con perseverancia, lograron fundar lo que se llamó el Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios. Para ganar seguidores tuvieron que difundir el mensaje en todo el país, de puerta en puerta, folleto a folleto y contactos por doquier, atrayendo sacerdotes expulsados de la Iglesia Católica Romana, siendo uno de ellos Dominic Kataribabo, quien obtuvo un doctorado en teología en los Estados Unidos. Logró influir en las masas y acrecentar el número de miembros de la secta. Joseph Kikwetere, de ahora en adelante Joseph, estuvo más que fascinado, y en un estado maníaco que era muy común en su trastornada vida, vendió sus propiedades para invertirlas en lo que sería la sede donde se hospedarían sus miembros. En ese momento, muy pocos esperarían la tragedia que iba a azotarlos a todos. Llegó a congregar a más de 800 personas en reuniones que realizaba en una iglesia kilómetros lejos de la capital. Construyeron una escuela primaria y montó un campamento que subsistía a través de la agricultura. Amén de, también,
reglas muy estrictas. Primera regla, y también la más resaltante: no mentirás. Como dice el 8º mandamiento, nadie hablaba por miedo a romper esta última, porque estaban convencidos de que la fuerza de allá arriba los iba a delatar tarde o temprano. El uso del jabón prohibido, así como también las relaciones sexuales. El sistema se basaba en gran medida en la práctica del puritanismo. Pero las polémicas no faltaron. Su escuela primaria fue denunciada por secuestrar niños y ponerlos a trabajos forzados. Esto y las condiciones insalubres que tenían provocaron su cierre. Desde luego, el culto tuvo sus altibajos. 70 miembros se dieron cuenta de la verdadera naturaleza de la secta y tuvieron que irse en el 92, por lo que Joseph orquestó una campaña para traerlos de vuelta, acosándolos con folletos, intentos de persuasión y algunas amenazas que solo anticipaban la verdadera naturaleza y psique del líder más resaltante. Aquellos desertores denunciaban las pésimas condiciones que tienen las personas para vivir, pero no tenían voz. Nadie las podía oír ni creer. Para el 98, es decir, 6 años después, 5.000 miembros llenaban el campamento, más que todo adultos, ancianos y adolescentes. Pero poco antes de anunciar el juicio final, Joseph fue internado en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente: trastorno bipolar de alto grado, en aquellos tiempos, trastorno maníaco-depresivo, que conllevaba brotes psicóticos y delirios que pudieron explicar la razón detrás de sus visiones de la Virgen María. Lo que no sabían los psiquiatras de este sujeto es el cómo su enfermedad lo llevaría y llevó a hacer las siguientes acciones. Estuvo por llegar la gran venida del Señor, 31 de diciembre del 1999, fecha donde vendría la mismísima Virgen y solo aquellos del culto serían salvados. Una promesa que llevaron repitiendo desde el principio y a la que tanto Joseph como sus colegas creían dar sentido a sus visiones. No estaban locos, se decían a sí mismos. Todo su esfuerzo debería tener sentido, porque si esto llegase a ser un fiasco, habría una crisis. Sus montones de miembros realizaron viajes en todo el país para vender sus cosas, despedirse de sus familiares y pegar carteles que anunciarían el Armagedón, preparados para pasar al siguiente hipotético plano, el paraíso como lo conoce el cristianismo. Sin embargo, no ocurrió nada. 1 de enero y no se cumplió la profecía. ¿Por qué les hicieron perder su valioso tiempo y fe?, se preguntaron los adeptos entre ellos. Todos quedaron decepcionados. Una deserción masiva dejó el culto con apenas 1.200 personas y seguía bajando a niveles escandalosos, mientras las 3.800 restantes exigían que se les pagara el dinero que la secta les robó. Una crisis que no tardaría en hundir a Joseph, quien fue convencido para formar parte de un plan que organizarían sus colegas. Con él, pretenderían acallar todos los descontentos de los desertores y aferrarse al poder. Todo con el fin de no perder la esperanza. Con la situación difícil de Uganda, cualquiera querría al menos un gramo de certidumbre de que ocurrieran cosas buenas. Un escape de la epidemia del VIH y las guerras que llevaba el país. Así que, llevando a cabo la primera fase del plan, organizaron otra fecha, 17 de marzo del 2000. El fin del mundo ocurriría según su comunicado que justificaba su hipotético error de cálculos del 99. En esa primera fase quisieron hacer lo importante: castigar a los opositores. Así que, con la ayuda del influyente Dominic Kataribabo,
comenzaron a comprar ácido sulfúrico, gasolina y demás compuestos químicos para llevar a cabo su plan. Cavaron enormes fosas comunes e hicieron los demás preparativos. Era hora de la segunda fase del plan. Joseph, Dominic y sus colegas comenzaron una cacería de brujas. El modus operandi es desconocido, pero en base a evidencias como rastros de veneno y heridas de apuñalamientos en los cuerpos, te contaré lo que pudo haber pasado. Invitaron a los miembros renuentes y algunos desertores a una cena, con la que quizás pretendieron disculparse por engañarlos. La cena resultó tener veneno y la mayor parte cayó fallecida bajo las mesas. Los cautos que sospechaban lo que iba a ocurrir pasaron por una peor suerte. Fueron apuñalados y golpeados hasta dejar de respirar. Esto se llevó a cabo en 4 lugares diferentes del sur del país, llevando a cabo un aproximado de 400 víctimas enterradas en fosas comunes, las cuales fueron mutiladas y enterradas como si fuesen basura. En su tercera y penúltima fase, organizaron una fiesta en el interior de una iglesia. Varios miembros que seguían fieles al culto fueron avisados sobre el gran final que sería el 17 de marzo. Algunos se mentalizaron en la idea de quitarse la vida. El resto se mantenía con total inocencia sobre lo que iba a ocurrir. Todos entraron y celebraron a lo grande. 70 cajas de refrescos, 3 toros asados y un baile que sería el último que tendrían. Mientras tanto, Dominic se encargaría de hacer que en serio fuese el último. Tapó la puerta y ventanas y con los productos químicos comprados en la primera fase, detonó una explosión abrasadora cuyas llamas se extendieron a los infortunados. Gritos, alaridos y clamos de personas que hacían lo posible para escapar de aquel fortuito suceso. Solo uno, de nombre Peter Benanga, con una edad de 17 años, logró sobrevivir al incendio. El resto, 778 cadáveres carbonizados y con los brazos extendidos, esperaban en la iglesia, junto a la misma persona que se autoinmoló con ellos. Ahora, lo que pudo ser la cuarta fase del plan. Joseph desapareció, y no se sabe si falleció en el incendio o sigue vivo. Pero hay algo que sí está claro: muchos de sus colegas siguen vivos hasta el día de hoy. Queda tu interpretación si aquella cuarta fase fue más un plan de escape bien coordinado, porque cabe la posibilidad de que se hubieran ido con las ganancias que les sobraban. A los días de la tragedia, los policías caminaron en los terrenos y notaron cómo el piso estaba hundido en ciertas partes. Y cuando cavaron, descubrieron también los restos de personas que fueron asesinadas semanas atrás, en los 4 lugares diferentes, y esto hizo que la desgracia llenara los medios de comunicación. El gobierno emprendió una endurecida búsqueda policial. Sin embargo, nadie fue encontrado. Según fuentes, Joseph fue visto por última vez en la República de Malawi, es decir, 14 años después, viviendo como el anciano fugitivo quien, lo probable, es que haya muerto de vejez para estos tiempos actuales. Ahora quiero aclararte la duda: ¿por qué un homicidio y no un suicidio masivo? Es fácil de intuir. Ellos se oponían a quitarse su propia vida, y la inmolación no solo significaría la desintegración del cuerpo, sino también del alma. Nadie se pondría a orquestar un incendio con esas creencias, mucho menos si es para quitarse su propia vida. Y bueno, el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios fue un culto particular. La información es escasa, incluso la de sus mismísimos ex líderes. No se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió, si no contamos los informes policiales y los pocos libros que se escribieron al respecto. En la actualidad, siguen operando otros que se cobran vidas cada año.
No olvides suscribirte para más videos así. Te invito a ser mi seguidor en Twitter. Podríamos entablar una relación más cercana. Armando hablándoles. Adiós. En aquellos tiempos, Uganda vivía en constantes conflictos bélicos, políticos y religiosos, epidemias de VIH que solían ser letales y guerras civiles. Autobús. Dios mío. O sea, justamente viene cuando yo voy a grabar. Va a comenzar otra vez. Según fuentes, Joseph fue visto por última vez en la República de Malawi, es decir, 14 años después. Maldito. Ay, Dios mío. Olvidaba la alarma de las 2.